En la literatura española, el término modernismo hace referencia pues, a un movimiento literario que se desarrolló entre los años 80, entre los años 1880 y 1917, fundamentalmente en el ámbito de la poesía. Este movimiento se caracterizó por una ambigua rebeldía creativa y un refinamiento narcisista y aristocrático, el culturalismo literario y una profunda renovación estética del lenguaje y la métrica. Es una recapitulación y una mezcla de tres corrientes europeas: el romanticismo, el simbolismo y especialmente el parnasianismo. Las pasiones internas y visiones, armonías y ritmos son expresadas en una música verbal rica y altamente estilizada. Rubén Darío fue considerado el mayor exponente del movimiento, de gran repercusión en toda la literatura en español. Su principal autor y máximo exponente fue, pues, el que ya dije en un principio, Rubén Darío. Era nicaragüense, artífice del libro de cuentos y poemas Azul, publicado en el año 1988 y considerado el punto de partida del modernismo en Hispanoamérica. Sus rasgos más comunes eran un marcado anticonformismo y un esfuerzo de renovación. Surgió de una intención de la expresión hispánica y la necesidad de una renovación estética que anunciaría la independencia cultural de España 50 años después de la independencia política. Esta intención de separación condujo a un rechazo de las formas académicas establecidas por el canon español y una apertura a elementos y formas de otras expresiones artísticas. El término modernismo designaba una corriente heterodoxa de renovación religiosa y se aplicó en el campo de las artes a tendencias surgidas en los últimos 20 años del siglo XIX. En su origen, el apodo de modernistas era utilizado con un matiz despectivo. Hacia 1890, Rubén Darío y otros autores asumen tal designación con orgullo. A partir de entonces, el término modernismo fue perdiendo valor peyorativo. Otros exponentes notables fueron Leopoldo Lugones, José Asunción Silva, Julio Herrera y Racine, Julián de Casal, Manuel González Prada, Aurora Cáceres, Delmira Agustini, Manuel Díaz Rodríguez y José Martín. El movimiento fue de gran influencia en todo el mundo de habla hispana, incluyendo las Filipinas, encontrando un auge temporal también entre la generación del 98 en España, quienes plantearon diversas reacciones en su percibido escepticismo. La generación del 98 fue un grupo de escritores, ensayistas y poetas, en los cuales los más destacados, por así decirlo, fueron Antonio Machado, Azorín, que así era como lo conocían, pero en realidad se llamaba José Ramírez Ruiz, o José Martínez Ruiz. Surgió en España alrededor en el año 1898. Un momento histórico pues para el país porque estaban viviendo pérdidas coloniales, las colonias españolas como Cuba y Puerto Rico. Tras la pues tuvieron una guerra con Estados Unidos y así pues perdieron esas colonias. Esta generación se caracteriza por su respuesta crítica ante la crisis de identidad nacional que estaba viviendo y ante las dificultades que estaban viviendo en aquel momento, porque era como una crítica a la sociedad de ese momento y a la decadencia de España porque no les estaba yendo muy bien, y a su cuestionamiento por lo mismo, porque era como una crítica hacia lo que estaba pasando en ese momento. Y
también criticando los valores morales de la sociedad española. Bueno, dentro del contexto histórico es fundamental entender que la generación del 98 en el siglo XIX, pues España pasó por múltiples conflictos internos y pues también externos que fueron como la pérdida de las colonias. Esto la dejó debilitada y bueno, la dejaron debilitada y pues un poco débil ante las demás naciones. Ya que otras naciones estaban siendo más desarrolladas en cuanto a modernización, tecnología, esas cosas que estaban comenzando a ver en esos días. Las guerras más importantes de esta fueron la guerra de independencia, las guerras carlistas y la pérdida de las colonias en América Latina, que dejaron cicatrices profundas en España. La culminación de esta decadencia fue la derrota de la guerra entre Estados Unidos y España, que se conoce como la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898, que resultó en la pérdida de las últimas colonias, pues que en un principio fueron Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que también no tenía nada que ver con América Latina, pero fueron las últimas colonias que perdió España. Em, este golpe, por así decirlo, esta guerra fue visto como em, el golpe definitivo como para la caída del Imperio Español, generando debate internacional y debate intelectual entre pues los escritores y eso, que comenzaron a criticar sobre la cuestión de España, que en sí era lo que más repercutía en ese momento por las guerras, todo lo que ha pasado, que en un principio era pues una potencia, por así decirlo, el Imperio Español, pero después con la pérdida de las colonias, la independización de las colonias y eso, pues ya como que estaba dejando de serlo. Los escritores de la generación del 98 surgieron en este contexto con la intuición de interpretar y revalorar el país de un punto de vista crítico, ya que debatían mucho entre qué iba a pasar como después de la guerra y eso. em, no debatían mucho sobre qué iba a pasar después de la guerra, que porque habían pasado cosas así, porque como ellos se creían en sí un poco superiores a los demás, pues entonces no les gustaba mucho eso y discutían mucho sobre eso. Cabe aclarar que no fueron en sí un grupo organizado como un grupo literario, por así decirlo, una vanguardia, sino pues un conjunto de ideas similares, de amistad, afinidad, como muchas personas estaban de acuerdo con ellos, y pues en sí no fue un grupo organizado como un movimiento así muy importante y relevante. Bueno, sí fue relevante, pero no fue organizado así nada. Pero pues ellos desarrollaban sus propias perspectivas cada uno, porque por más de que tuvieran ideas parecidas, no 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 era obviamente todo igual, tenían algunas diferencias. Diferencias tales porque algunos tenían un estilo filosófico, algo introspectivo y paradojas. Para algunos el enfoque era profundamente existencial, en constante conflicto entre la razón
y la fe, explorando el sentido del ser. Para otros, pues era algo más directo y realista, y las novelas que escribían algunos de estos pues eran más sencillas en el lenguaje, pero sus personajes eran más intensos y desilusionados. Y su enfoque, pues, el enfoque de estos que compartían este estilo era más pragmático y pesimista que otros autores, porque criticaba la situación social y exploraba temas de alineación y desesperanza. El estilo de algunos otros era poético, detallado y descriptivo, y tenía una perspectiva pues nostálgica y melancólica, y los escritos buscaban captar la esencia de la vida cotidiana y el paisaje español, lo que estaba pasando en ese momento en sí, porque esa era como la razón de estar ahí. El estilo de otros era como experimental, como probando a ver qué tal daba con la influencia del modernismo, y su enfoque ofrecía una crítica mordaz de la sociedad, combinando sátira y obras grotescas en sus obras. Bueno, grotescas. Y pues la visión de algunos de ellos era esperpéntica. Em, Otros tenían un estilo lírico y sencillo con gran sensibilidad. Su enfoque era universal y perspectiva intimista. Sin embargo, a pesar de estas ideas y estas perspectivas diferentes, pues comparten una serie de características y temas algo comunes que mi compañera les va a explicar.